A ver. Ya, puedes activar tu audio y cámara. Hola, hola, Listo. ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfectamente. Ya se van uniendo en el transcurso de la sesión. Te dejo con Ujú. los participantes. Perfecto, gracias, Diego. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar aquí. ¿Cómo están? Hola, Ana María, Rocío, Windows, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar aquí, gracias por la invitación y un poco la idea de comentar esta noche o esta tarde noche, si les parece, un poco este tema del Yape y Plin, ¿no? Que ha generado eh, ciertos temas, ¿no? Ciertos temas, ciertas dudas o cierto temor, ¿no? En ciertos contribuyentes. Este tema de la fiscalización que SUNAT podría hacer, ¿no? Usando este tema de la información, ¿no? De las plataformas o de las billeteras digitales, ya conocidas como billeteras digitales, ¿no? Entonces, hace algunas semanas, y un poco entiendo que esa es la idea, por eso surge, digamos, este tema, ¿no? Hace algunas semanas sale esta noticia, ¿no? SUNAT va por Yape y Plin. ¿No? ¿Cuál sería el monto anual por el que iniciarían una fiscalización? ¿No? El uso creciente de estas billeteras digitales, ¿no? En micros y pequeños comercios alerta a la entidad tributaria. Un abogado tributarista recomienda buscar asesoría legal y fiscal preventiva, ¿no? Y de hecho, en parte tiene razón, ¿no? O sea, esta noticia aquí tiene el link, ¿no? En el cual, como repito, SUNAT o se difundió esta noticia. Y claro, un poco, como repito, el temor de muchos comerciantes que cobran a través de estos medios digitales, ¿no? Esta billetera digital, dice, oye, ¿SUNAT nos va a fiscalizar? Y un poco la idea, bueno, de esto de hecho lo conversé off the record, ¿no? Con un amigo de la SUNAT. Y lo que él decía, bueno, lo que está en camino, probablemente, vamos a ver qué pasa más adelante. Ustedes saben que el fisco cada vez necesita más plata, ¿no? Si no, ¿cómo se pagan los aumentos de sueldos, ¿no? De presidentes y congresistas. ¿Y cómo se va a pagar ahora, ¿no? Un nuevo gasto que viene el próximo año con el tema del Congreso, ¿no? Vamos a tener, creo que 60 nuevos senadores, ¿no? Algo que en su momento había, pero todo eso, ¿cómo se financia? ¿No? Al final eso se va a financiar pues con los impuestos, ¿no? Con los impuestos, tributos que nosotros, digamos, los formales, de alguna manera pagamos, ¿de acuerdo? Entonces, la necesidad de tributos del Estado, pues, cada día es mayor, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Con el tema del IGB a las plataformas digitales. Probablemente muchos de ustedes usan Netflix, Spotify, etcétera. Estas plataformas digitales como personas naturales, no necesariamente como negocio, y que hoy estamos pagando probablemente un 18% más de IGB que nos están haciendo pagar en la boleta, en el cargo que nos hacen, ¿no? Así que que como repito, cada día, aunque por ahí de repente se habla también de exoneraciones, ¿no? El caso, no exoneraciones, sino tratamientos especiales, por ejemplo, al sector agrario, que sí lo tenía, ¿no? Así que el 15% impuesto a la renta. Pero bueno, entonces, el tema de la fiscalización, como todos sabemos, ¿no? La administración tributaria, a través de estas acciones inductivas, ¿no? Vamos a llamarle acciones inductivas, ¿no? O sea, usted sabe que tiene esta herramienta, ¿no? Hay una herramienta que tiene la administración que usa bastante y ahora lo vamos a conversar también. Entonces, un poco regresando a este tema del Yape o Plin, ¿no? Oye, cualquiera de nosotros que usa esta herramienta, todos casi lo usamos, ¿no? Y por ejemplo, es raro ver a un comerciante que no lo usa. Sin embargo, a través de esta noticia entiendo que muchos lo que han hecho es retroceder un poquito. Dicho, ya no cobro por Yape Plin, ¿no? Hacer todo es efectivo, ¿no? Entonces, por el temor, ¿no? La vez pasada me invitaron a un mercado en Litarte, ¿no? Y un poco los comerciantes estaban asustados, ¿no? Un poco temerosos porque, oye, ¿qué va a pasar ahora, no? O sea, me van a auditar por Yapiplín y probablemente algunos de ellos, muchos de ellos, no conocen la parte tributaria. No saben qué es un régimen tributario, no saben qué es un RUT, o sí lo saben tal vez, pero dicen, "No, ¿para qué me registro? ¿Para qué, no? ¿Para qué pago impuestos si al final no me genera ningún rédito, ningún beneficio, ¿no?". Sin embargo, a raíz de esta noticia, y como le digo, entiendo que hay en proyecto modificaciones normativas en camino. Vamos a ver si se las aprueban, ¿no? Para un poco
a fiscalizar usando estas plataformas, ¿no? Estas empresas, ¿no? El BCP, el BBVA, qué sé yo. ¿Y por qué tendría que haber una regulación especial, tal vez, sobre esto? Porque hay que recordar que en el Perú, por lo menos a la fecha, salvo que esto cambie, porque todo puede cambiar, aquí en el Perú todo puede cambiar, ¿ah? O sea, aquí en el Perú no te vas a aburrir nunca, ¿no? La parte tributaria tan menos, porque los cambios tributarios vienen, ¿no? O sea, en algún momento, en mi época, por ejemplo, hablábamos de libros físicos, hoy hablan de libros electrónicos, hoy hablan de CIRE, ¿no? Hablamos de PLE o hablábamos de PLE, hoy hablamos de CIRE. Entonces, obviamente, cada vez más la SUNAT tiene mayor información. Pero ¿qué información le está faltando? Probablemente. Claro, tenemos la regla de bancarización, 2.000 soles o 500 dólares, ¿no? Y hay que recordar que ahora que en su momento entre en vigencia el perfil de cumplimiento, hay que recordar que aquel contribuyente que está en el perfil DOE, el monto de la bancarización baja hasta un 30%, o sea, más o menos 600 soles o 150 dólares. Y claro, ahí tendremos que revisar en su momento si mi proveedor está calificado como DOE, perfil de cumplimiento, un tema que si quieren después podemos hablar en otro momento, ¿no? Entonces, la bancarización todos sabemos que hay que hacerla, 2.000 soles, 500 dólares, el tema de las remuneraciones y de un sol. Entonces, obviamente nos han ido obligando a lo largo de los años a bancarizar las operaciones, porque claro, es una forma que la administración tiene información también, ¿no? Sin embargo, no todo este acceso a información es, digamos, al 100%. O sea, en el Perú todavía existe el secreto bancario, ¿no? Dice, este es el artículo 2, no puse de qué norma, el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, ¿no? El artículo 2, ¿no? El numeral 5 de la Constitución, donde están, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga el expedido. Bueno, esto no tiene que ver con el tema. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, de un fiscal o el fiscal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Entonces, para que a un contribuyente o a una persona le levanten el secreto bancario, tiene que haber una autorización del juez. Claro, la SUNAT puede pedir a un juez que te levanten el secreto bancario. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál sería la finalidad de acceder al secreto bancario? Acceder a todos los movimientos bancarios de tus cuentas bancarias, vale la redundancia, ¿no? O sea, esa es la lógica, ¿no? O sea, y restrictamente, la administración tributaria podría recurrir a un juez, ¿no? El especializado en lo que sea, y pedir el levantamiento del secreto bancario de un contribuyente. Y además, eso está dentro de las facultades de la administración tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, este acceso a Yapio Plin, que normalmente son bancos, información de banco, la SUNAT, con las reglas actuales podrá acceder, probablemente no, ¿ya? Probablemente no. Lo que sí va a ocurrir en su momento es que va a poder acceder, ¿no? Porque puede salir una ley diciendo, oye, todos los movimientos que se hacen a través de estas billeteras digitales generan obligaciones tributarias, son rentas que generan obligaciones tributarias para IGB, para impuesto a la renta, dependiendo, ¿no? De qué régimen tributario estoy o qué actividad estoy haciendo, ¿de acuerdo? Si me dedico a vender terrenos, de repente estoy haciendo una actividad empresarial y tengo que generar rentas de tercera categoría. O si soy una persona natural que está alquilando y no he declarado mis rentas de primera, hoy recuerden con la regla, ¿no? Ha cambiado las reglas de primera categoría hace poco, ¿no? La semana pasada, me parece, que ahora ya no es la regla del devengo, sino la regla de percibido, ¿no? La renta de primera y tercera en su momento eran devengo, hoy es percibido, o sea, al menos la renta de primera, o sea, cuando a mí mi inquilino no me pague, yo no estoy obligado a hacer el impuesto, pagar el impuesto a la renta de primera. Ojo, eso va a estar en vigencia recién a partir del 1 de enero del 2026, ¿no? O sea, no va a estar vigente este año, sino recién el próximo año, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, el secreto bancario todavía existe en el Perú,
Por ejemplo, hoy se viene discutiendo en Chile, ¿no? Reformas tributarias donde en otros países ya se considera, ¿no? que la SUNAT como una entidad pública, ¿no? debería acceder a nuestras cuentas bancarias. O sea, no debería necesitar permiso de un juez. Pero como digo, al día de hoy todavía no lo tiene. Y entonces el movimiento que uno hace por Yape o Plin va por cuenta, o sea, obviamente se usa un banco, ¿no? Ahora bien, ya existe una norma desde el 2021, me parece, ¿no? Ya existe esta norma, ¿no? en la cual perdón, los bancos le tienen que entregar información a la SUNAT sobre clientes con más de 36.050 soles. O sea, ojo, el tema no es nuevo, ¿no? El tema no es nuevo porque, como repito, ya existe, ¿no? Ya existe la necesidad, no la necesidad, ya existe la obligación, ¿no? de los bancos de reportar cierta información, ¿no? Aquí lo pueden visualizar, tienen el link en la PPT, igual aquí les comparto el link, ¿no? Que la SUNAT, como digo, ya tiene acceso. O sea, los bancos ya le dan información a la SUNAT. Por ejemplo, a partir de enero de 2021, o sea, ya hace 4 años, ¿no? Tu banco o entidad financiera debe notificar a la SUNAT sobre las operaciones o transacciones que realices por montos iguales o superiores a 37.000 soles, según este decreto supremo. Esta información debe incluir datos para identificar tus saldos o montos acumulados, promedios o montos más altos y rendimientos generados por un determinado periodo, como resultado de la transacción o operación que realices. El periodo de informar es mensual y se presenta una declaración informativa por el primer semestre, perdón, y otra por el segundo semestre cada año. Ojo, lo que aquí se señala es que lo que se comparte, ¿qué cosa es? Se comparte los saldos o montos acumulados mayores a 37.000 soles. No se comparten movimientos todavía, porque si ya ¿no? el banco le reporta a la SUNAT el movimiento, esa es otra cosa. Ahí sí puede ver mis abonos, mis cargos, mis abonos, de dónde vinieron, etcétera. Aquí lo que reporta el banco son saldos acumulados mayores a 37.000 soles, o sea, más o menos 7 UITs con la UIT de ese año, ¿no? Tu banco o entidad financiera dice, debe identificar que en tu cuenta, perdón, el monto establecido y que en cada periodo de informar sea igual o superior a 7 UITs. Además, si tienes más de una cuenta, a veces puede ocurrir, ¿no? Tengo más de una cuenta, unas en soles, unas en dólares, se calcula sumando los importes de las operaciones, saldos y rendimientos en cada periodo de informar que correspondan a todas tus cuentas. Ojo, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me escriben por el chat. No sé si tienen el micro habilitado, con la idea de no hacer esto un monólogo, ¿no? Si tienen alguna duda que vaya surgiendo conforme hacemos la exposición, lo podemos absolver, ¿no? Yo más o menos estaremos hasta las 6:55, 56. Justo tengo una clase a las 7, así que por favor, cualquier duda que surja en el transcurso, encantado de poderlo atender sin ningún problema. Entonces, según este decreto, o sea, el decreto supremo, debes entender por operación o transacción a todo movimiento que aumente y disminuya el saldo de tu cuenta. Por rendimiento, los intereses o cualquier otro beneficio monetario que se deposite en tu cuenta en el periodo que se informa. Y saldo, la diferencia entre los cargos y abonos registrados en tu cuenta al último día del periodo que se informa o al último día en que existe la cuenta en dicho periodo. Asimismo, ten presente que las instituciones financieras no deben informar sobre cuentas de organismos públicos y organizaciones internacionales. Entonces, como repito, ya la SUNAT, ¿no? Tipo de información compartida. Tu banco o entidad financiera está obligado a brindar a la SUNAT la siguiente información. Datos de identificación. Si eres persona natural, tu nombre, tipo y nombre de documento de identidad, número de RUC o NIC y el domicilio registrado en la institución financiera. Y si eres una entidad, denominación, razón social, número de RUC o NIC, domicilio registrado en entidad financiera y lugar de constitución o estableciendo si corresponde. Entonces, como decía hace un momento, o sea, a los que se están asustando, oye, ya Peoplín, ya la SUNAT tiene cierta información. Ya la SUNAT ha ido recibiendo información de los bancos, obviamente cuando hay saldos mayores a 37.000 soles, ¿no? 7 UITs en promedio, ¿de acuerdo? Hola Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? O sea, esto, como digo, ya no es nuevo, ya en el 2021
los bancos le están reportando cierta información a la SUNAT. Claro, como decía hace un momento, no al detalle, no, no línea por línea, ¿no? Como, ¿no? Sino de manera global. ¿Y por qué 7 UITs? ¿No? ¿Por qué el límite de las 7 UITs? Porque, como sabemos, por ejemplo, las rentas de cuarta categoría o de quinta, ¿no? Si soy un trabajador dependiente, perdón, normalmente el mínimo no imponible son 7 UITs, ¿no? Repito, el mínimo no imponible normalmente son 7 UITs, ¿no? En el caso si genero rentas de quinta categoría. Y si genero rentas de cuarta, ¿no? Normalmente el límite es 8,75 UITs, ¿no? Entonces, no necesariamente son 3 UITs o 7 UITs, sino un monto mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más mencionar en este caso? O sea, como repito, ya la SUNAT tiene cierta información, ¿no? De los contribuyentes. ¿Qué más? Entonces, esto ya lo comenté. Y claro, como decía hace un momento, la SUNAT viene haciendo acciones de fiscalización, acciones inductivas, ¿no? Voy a abrir un Excel si les parece, ¿no? Un poco para, ¿no? Con una especie de pizarra, igual si después necesitan este Excel, no tengo un problema de compartirlo con los organizadores. Vamos a ampliar un poco para el tamaño, ¿no? O sea, un poco la explicación aquí es, la SUNAT tiene, o dentro de lo que son las facultades de fiscalización, realiza acciones inductivas, ¿no? Y también realiza procedimientos de fiscalización. Son dos cosas distintas, ¿ya? Y cuando hablamos de acciones inductivas, hablamos de una carta inductiva y hablamos de una esquela de solicitud de información, ¿no? Hablamos de una carta inductiva o de una esquela de solicitud de información. No estamos ante un procedimiento de fiscalización. Alguien podría decir, oye, pero no es lo mismo. No. Un procedimiento de fiscalización normalmente va a ser una fiscalización parcial, puede ser una fiscalización definitiva o puede ser una fiscalización parcial electrónica. Hoy creo que las electrónicas no se están realizando, salvo que ustedes me confirmen que sí, pero sí podemos tener fiscalizaciones parciales y fiscalizaciones definitivas. ¿Cuál es la diferencia entre estas y estas? ¿Y de cuál me tengo que cuidar? Bueno, en general de todo, ¿no? Pero creo yo más cuidarme de estas fiscalizaciones. ¿Por qué? Porque en la fiscalización parcial, claro, como su nombre dice, me pueden revisar IGB, me pueden revisar renta, por ejemplo. Igual, ¿no? En la definitiva me pueden revisar IGB, me pueden revisar renta. Pero ¿por qué cuidarte de las parciales o definitivas o de los procedimientos de fiscalización? Porque aquí el resultado es la emisión de valores. ¿Qué significa? Resolución de determinación, donde me dicen cuál es mi deuda. Alguien me está rayando la pantalla. Resoluciones de determinación, resoluciones de multa y en algunos casos me pueden emitir orden de pago. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, como digo, mucho cuidado. De un segundo, por favor. Entonces, la SUNAT puede aplicar estos dos tipos dentro de lo que son sus facultades de fiscalización, puede aplicar estos dos tipos de acciones. O un procedimiento de fiscalización, que ya les conté, la parcial, definitiva. Y aquí me puede revisar impuesto a la renta, si quiere, ¿no? Y en los casos de acciones inductivas, como su nombre lo dice, en una carta inductiva me puede comunicar una inconsistencia. Y me dice, oye, he detectado que tú has cometido o tú tienes una inconsistencia, ¿no? Y en el caso de una esquela, obviamente me comunica la inconsistencia, pero a su vez me solicita información, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Hay un impuesto que yo le llamo el impuesto chismoso. ¿Alguien sabe cuál es? ¿No? ¿Alguien tiene alguna idea cuál es el impuesto chismoso?
¿Alguien tiene alguna idea? ¿A cuál le llamo yo, o cuál le llamaría yo impuesto chismoso? Exactamente, como dice usuario, como dice Ruth, entiendo que Ruth también iba a decir, ¿no? Araceli el ITF. Hay un impuesto chismoso. O sea, al día de hoy la SUNAT, claro, tiene esta herramienta, tiene este impuesto chismoso que, como dicen la mayoría en el chat, es el ITF. Entonces, con la información del ITF no necesita el YAPE-PLIN por ahora, ¿no? Ani también dice el ITF y Maribel también. Entonces, al día de hoy existe este impuesto, ¿no? Que la SUNAT al final lo que hace es identificar los abonos, ¿no? Identifica los abonos en las cuentas bancarias. Y con esta información, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace con esta información? Genera, en principio, cartas inductivas o esquelas de incitación, ¿no? Por ejemplo, a este contribuyente le dicen, oye, en el año 2021 hemos detectado rentas no declaradas, ¿no? Que debieron formar parte de tu renta imponible, el impuesto a la renta de personas naturales, originados por la diferencia, y ojo con esto, ¿no? La diferencia entre la información que tiene la administración según de tus depósitos, entregas y envíos de dinero con sus ingresos declarados. El impuesto a la renta, en este caso persona natural, el periodo 2021-13, ¿no? Entonces, la SUNAT le dice al contribuyente chochera, le dice, oye, yo he observado sobre la base de este impuesto chismoso que tú tienes depósitos en cuentas por 5 millones de soles, más o menos. Caso real, ¿ah? Caso de la vida real. A mí me gusta traer casos reales en clase y aquí. Caso de la vida real acá, ¿no? Por Intellado, Virgen de Guadalupe. 5 millones de soles. O sea, la SUNAT, producto de este ITF, ojo, ITF todavía no va a entrar al PIA-PEPLIN. Seguramente cuando ya pueda entrar la información de IAPEPLIN va a tener más datos, ¿no? Va a tener inclusive movimientos, ¿no? De repente. Entonces, a través del ITF, la SUNAT le dice al contribuyente, oye, tengo información que tú has tenido ingresos en el 2021, en este caso 2021, de 5 millones. Sin embargo, solo me has declarado 500.000 soles. Ergo, hay una inconsistencia de 4 millones y medio. ¿Sí? Entonces, la SUNAT le dice al contribuyente, por si acaso, hay un problema, ¿no? Hay un problema, o una inconsistencia. Y esto, claro, esta es una acción inductiva, una esquela de solicitud. O sea, estoy en este punto. Todavía no he entrado a un procedimiento de fiscalización. Estoy acá. Vamos a poner esto. Estoy acá. Claro, lo que la SUNAT me dice en estos casos, cuando me pide la información, me dice, si tú no me exhibes, hay una infracción, ¿no? No sé si alguno ha tenido experiencia con eso. Artículo 177, numeral uno, o el artículo 177, numeral 5, ¿no? Le dice la SUNAT al contribuyente, lo siento, o sea, hay infracciones que tú puedes estar cometiendo si es que no presentas la información que me están pidiendo. Entonces, me solicita información, me dice la SUNAT, oye, tengo una inconsistencia, como en el caso que he planteado, de 5, de 4 millones y medio de soles, ¿no? Entonces, si no exhibes la documentación, la SUNAT te puede multar, ¿no? No te puede determinar deuda, porque no está en un procedimiento de fiscalización. O sea, aquí, en una acción inductiva, la SUNAT no puede determinarte deuda, ¿no? Lo que sí puede hacer, simplemente, bueno, puede determinarte deuda, pero en función a las sanciones o multas generadas por no atender esa acción inductiva. Pero no te puede determinar deuda. Por eso también hay informes una que dicen, ok, en una acción inductiva no hay una multa por declarar cifras ciertos falsos. O no pierdes la rebaja en el 95% por no es un procedimiento de fiscalización. Ya en un procedimiento de fiscalización, si hay deuda, si hay una resolución de determinación, ¿no? Si hay una resolución de multa o puede haber un orden de pago. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, oye, cuando tengo acciones inductivas, tratar de resolver el punto acá y no dejar que pase un procedimiento de fiscalización. Porque como digo, en un procedimiento de fiscalización, si yo no sustento, ¿no? Lo que normalmente ocurre en el caso de personas naturales, la SUNAT aplica un procedimiento que se llama, un procedimiento presuntivo que se llama incremento patrimonial no justificado.
Entonces, en su momento, seguramente, cuando entre en vigencia las nuevas normas, como digo, para el acceso a información detallada del IAPOPLIN, la SUNAT o sea, se tiene que modificar las normas tributarias. No es tan simple, no es tan sencillo decir, ah, mira, yo administración puedo acceder al IAPOPLIN. No, como hemos dicho hace un rato, el secreto bancario todavía existe, pero eso puede cambiar, ¿no? Eso puede cambiar, por si acaso, ¿no? Eso puede cambiar, ¿de acuerdo? Deme un segundo, por favor. Ya, entonces, como decía, puede entrar un procedimiento de fiscalización, ¿no? Puede entrar a un procedimiento de fiscalización y aquí hay que tener bastante cuidado. Como digo, ya con la información que en su momento, si es que la SUNAT va a acceder a YAPE podría iniciar acciones inductivas y en algunos casos iniciar un procedimiento de fiscalización, lo que estamos comentando. Y aquí sí, emitir resoluciones de determinación o resoluciones de multa. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué más tenía para comentarles? Por favor, cualquier duda me dicen. ¿No? Entonces, ese es un caso, ¿no? Y claro, todos, si por A o B recibimos esta parte inductiva o esta información, lo que hay que tener presente es, ¿no? Que podemos nosotros consultar a través de la clave SOL del contribuyente la información del ITF que la SUNAT ha identificado. O sea, estos 5 millones de soles que la SUNAT ha identificado, ¿no? Normalmente la SUNAT no te pasa el detalle. Lo que tienes que hacer normalmente es ir a tu clave SOL y en tu clave SOL ingresar, ¿no? El periodo tributario, en este caso si fue el 2021, ¿no? Te permite revisar la información de 6 meses, ¿no? Entonces, la información, ¿no? En la clave SOL de la persona o tu cliente o tuya, ¿no? Ingresar la información periodo por periodo, ¿no? Y ahí vas a ver el movimiento, claro, lo que hay que identificar son los movimientos bancarios, ¿no? Sobre todo los abonos, ¿no? Porque la SUNAT lo que observa en el ITF, ¿no? En este caso son los abonos. O sea, la información, los depósitos bancarios versus lo que tú has declarado. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, uno puede acceder a la información que está, ¿no? A la información que está, ¿no? Y al detalle. Y obviamente a cruzar o tratar de identificar los abonos versus, ¿no? Los abonos versus lo que SUNAT está identificando. Y en cuanto a los códigos, ¿no? En cuanto a los códigos, hay una opción, ¿no? Opciones, dame un segundo, se lo puede encontrar, ¿no? Códigos, información ITF, ¿no? Es una, donde uno puede visualizar, ¿no? Código de operación, creo que es este, sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? No sé si pueden visualizarlo, ahora les paso el link, ¿no? El 12 creo que es acreditaciones provenientes del exterior efectuadas en cuentas abiertas en un sistema financiero. Ojo, también las personas naturales que están recibiendo dinero del exterior también pueden ser fiscalizadas. Porque como decía hace un momento, el ITF es un impuesto chismoso, ¿no? Entonces, el ITF también rastrea los abonos que puedan llegar de entidades del exterior. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como ven aquí en este código 12, ¿no? Te reporta los abonos que provienen del exterior. Hay que recordar que los domiciliados tributamos por nuestra renta de fuente mundial, las que tengamos en el Perú y las que tengamos fuera. Entonces, si una persona natural, ¿no? Tiene dinero en el exterior y por ahora está generando intereses, esos intereses también debieron declararse o debieran haberse declarado en el Perú como rentas de fuente extranjera, porque decía, los domiciliados tributamos por nuestras rentas de fuente mundial. Y en el caso de acreditaciones, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta es la 12. Allá, la 13 sería acreditaciones no provenientes del exterior, o sea, tendrían que ser las locales, efectuadas en cuentas abiertas en un sistema financiero. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un poco la explicación de esos códigos que están, ¿no? En la clave SOL y que usted puede revisar para poder dar una explicación o tratar de identificar esos abonos. Aquí les paso el link en el chat, ¿no?
identificar esos abonos de dónde provienen. Entonces ya en la SUNAT usted puede tener el detalle de los abonos y, claro, el detalle por cuenta bancaria, ¿no? No va a tener el detalle línea por línea, sino agrupados por mes. Y ahí uno tiene que pedir los estados de cuenta al cliente o sus estados de cuenta de la persona, ¿no? O de usted, identificar qué abonos le han ido haciendo a lo largo del mes, ¿no? Y un poco tener la explicación de si son rentas o no declaradas. Porque a veces puede ocurrir que son dineros que de repente le han abonado. Me pasó en algún momento el caso de una señora que recibía dinero del exterior de su esposa o de su esposo, perdón, o ex esposo, ¿no? Una persona recibía dinero del exterior, ¿no? Y que una señora, y decía, no, ese dinero yo lo recibo para mis hijos, para mí y para mis hijos. O sea, había hecho un arreglo, entiendo, con su ex esposo y el señor desde los Estados Unidos le mandaba dinero, ¿no? A Perú para que la señora, pues obviamente pueda mantenerse y también para sus hijos. Entonces, este, ¿no? Ahí no es una renta. O sea, yo debo tributar sobre las rentas que genero. Ahora, lo otro también importante a identificar en los movimientos bancarios, ¿qué pasa cuando una persona tiene varias cuentas y hace transferencias entre cuentas, ¿no? Eso también hay que tener identificado. Tuve el caso de un cliente, una cliente en Chiclayo, que justo le auditaron, creo que el año 2021, me parece igual. ¿Y qué había pasado en esa época? Producto, ¿no? Ustedes se acuerdan, iba a entrar o entró, ¿no? Un gobierno de corte, digamos, radical o cuasi radical. Entonces mucha gente se asustó y empezó pues a convertir soles a dólares, a llevarse su dinero al exterior. Entonces, por ejemplo, cuando compras dólares de una entidad, de una casa de cambios ¿no? Este, no, bueno, usuario pregunta, ¿qué sucede si solo tengo ITF referente a salidas de mis cuentas bancarias y no por ingresos? Igual SUNAT me puede pedir sustento de esas salidas, no. Las salidas no tanto. ¿No? Sobre todo los abonos es el tema, porque los abonos, ¿qué cosa implican? Un ingreso de dinero. Entonces, un ingreso de dinero, y si tú no has declarado nada, o sea, no has presentado ninguna declaración, no has presentado ningún ingreso, o si, o tus abonos, como en el caso que les he planteado, ¿no? Abonos por 5 de acuerdo al ITF, y solamente ha declarado 500.000 o 400.000. Obviamente a la SUNAT le va a llamar la atención. Y te va a decir, oye, ¿qué pasó acá? ¿No? Así como en el caso que les he planteado, ¿no? Este caso de la vida real, ¿no? La Virgen de Guadalupe. La SUNAT te dice, oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tú tienes 5 millones de abonos, supuestamente en tus cuentas bancarias, y solamente has declarado 4 millones? Entonces ahí lo que usted tiene que hacer es identificar esos movimientos y sustentarles, ¿no? ¿Qué pasa si los abonos son por préstamos? Tienes que tener el contrato, ¿no? Tienes que tener el contrato del préstamo, necesariamente. O sea, al día de hoy, con SUNAT, lo que hay que tener mucho cuidado es tener documentación. Porque si no, si tú no pruebas que eso fue un préstamo, la SUNAT puede presumir que es un ingreso. Y como decía hace un momento, cuando entres ya a un incremento patrimonial no justificado, vía una fiscalización, ahí la cosa se complica. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando el caso pasa a una fiscalización. Porque como digo, una fiscalización ya hay emisión de valores, resolución de determinación, puede haber resolución de multa. Y esto ya es deuda. Y esta te la pueden cobrar coactivamente. O sea, pueden ir contra tus cuentas bancarias, se pueden ir contra tus bienes personales inclusive. Mucho cuidado. O sea, cuando el caso pasa de una acción inductiva, pasa una fiscalización, la cosa se complica. Y hay mucha gente que en algún momento no se ha enterado, por eso ahí la recomendación también es todos los que tienen por hoy su RUC, su clave SOL, revisar su clave SOL o tener actualizado su ficha RUC, donde está tu teléfono y tu correo electrónico, porque la SUNAT suele notificar, a veces con días de retraso. A veces con días de retraso llega una notificación y dice, le hemos notificado, ¿no? Revise su clave SOL. Entonces tú entras y de repente la notificación dice hace 2 días, 3 días. A veces creo que ahora último ya ¿no? La notificación está siendo más expeditiva, ¿no? O sea, con un menor tiempo. Entonces ahí la recomendación, ¿no? Todos los que por ahora tienen RUC, clave sol, revisen esa RUC, clave sol, porque como digo, me he enterado casos en los cuales las personas naturales nunca se enteraron de que les habían iniciado una acción inductiva. ¿Cuándo se enteran del caso? Se enteran cuando le empiezan a hacer la cobranza coactiva.
le embargan la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque claro, tú vas al banco, ¿no? Estás feliz, contento, vas al banco a hacer una compra y te dicen, saldo insuficiente. ¿Pero por qué? Si yo tenía 2.000 soles, 3.000 soles en mi cuenta. ¿Qué ha pasado? Y ahí te enteras, cuando llamas a tu banco, no, señor, usted tiene un embargo por orden de SUNAT. ¿Pero por qué? Entonces ahí vas a tu contador o tú mismo te pones a revisar la clave Sol y ves que hay ha habido, te han notificado las resoluciones de cobranza coactiva. Previamente ya te habían notificado las resoluciones de terminación. Previamente ya te habían notificado la resolución de multa. Previamente te habían notificado el requerimiento de cierre de fiscalización. Te habían notificado el inicio del procedimiento de fiscalización con un requerimiento. Y previamente te habían realizado ciertas acciones inductivas. Claro, eso está mal, ¿ya? Que la SUNAT no vea la forma de notificarme a mí, ¿no? Porque obviamente hoy con inteligencia artificial, tanto se habla de inteligencia artificial, la SUNAT podría conocer o saber que efectivamente yo no tuve la posibilidad, ¿no? De conocer o de tomar conocimiento de esa carta inductiva o de esa acción inductiva o de ese requerimiento, ¿no? Entonces, ahí la recomendación, siempre revisar su clave. Una persona natural con cuentas de ahorros en varias entidades financieras tiene que adquirir clave Sol, dice Rocío. Bueno, no necesariamente, ¿no? Tú puedes tener cuentas bancarias, varias cuentas, en el sentido de que, claro, de repente trabajas de manera dependiente, quinta categoría, generas renta de quinta. Y el que genera renta de quinta no está obligado a hacer declaración anual, ¿no? Entonces, eh, ahí no está haciendo, si genero rentas de quinta, ¿no? Mi empleador me retiene. Y si yo tengo varias cuentas bancarias que no están generando ningún tipo de renta, porque obviamente los intereses por depósitos bancarios no están afectos en un tipo de renta, ¿no? Hay una exoneración que está en el artículo 19 de la ley de renta, ¿no? Los intereses por depósitos bancarios no están afectos a impuesto a la renta, ¿no? Pero si es que tengo inversiones o he vendido inmuebles, que no es mi casa habitación, estoy generando renta segunda. Ahí la cosa cambia. Entonces hay que tener cuidado cuál es el origen de los fondos por el cual usted tiene esas cuentas bancarias. Si usted ha empezado de repente, o su cliente ha empezado a vender inmuebles, la venta de inmuebles, en la medida que sea habitual, o de repente usted construyó, ¿no? Tenía un terrenito, construyó un departamento, o construyó varios departamentos y los vendió. Está haciendo negocio, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con los tipos de renta. O si es que estas cuentas de ahorro se han generado por temas de ingresos o rentas que pueda estar generando la persona. Del dice, ¿qué pasa si mi familiar me envía giros para un familiar? Hay que tener mucho cuidado con eso. En todo caso, habría que haber un acuerdo, algo, un documento para el origen de ese dinero que son los giros. En todo caso, que el giro se lo mande directamente al familiar, no a ti, porque si no te está generando un problema. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la recomendación es diferenciar, ¿no? Y finalmente, y con esto para ir cerrando, ¿no? Este, claro, los que hacemos, o los que hacemos, sí, pues, ¿no? Que hacemos negocio, hay que recordar que tenemos cuatro regímenes tributarios, ¿no? O sea, justo como decía, ¿no? Hace un mes creo que estaba en un mercado ahí en Vitarte, ¿no? Entonces, explicándoles, ¿no? Ok, ya, tú haces negocio, ¿no? Tú haces negocio. Y oye, y si estás haciendo negocio, ¿qué régimen tributario te conviene? ¿Con qué régimen tributario debes estar? Claro, un pequeño negocio que solamente es persona natural, que tiene ingresos por 5.000, 8.000 soles mensuales, no paga IGB, solamente paga 20 o 50 soles. Entonces estamos hablando aquí de 8.000 soles mensuales, o sea, al año 96.000 soles. ¿No? Si estás haciendo un negocio y estás cobrando por YAPE o PLIC más o menos este monto, tú podrías estar en el RUS, ¿no? Siendo persona natural. Ojo, las personas jurídicas no pueden estar en el RUS. No tienes límite de trabajadores, ¿no? Claro, en el RU solamente emito boletas, no puedo emitir facturas. No llevo libros, no presento de cuota anual. Y claro, hay ciertas actividades que no pueden estar. Oye, pero entonces si vendo más o de repente necesito emitir factura, porque obviamente si ya sé que la SUNAT va a empezar a fiscalizar ya Peplín y sé que mi negocio es más o menos grandecito y ya no puede estar en la mira de la SUNAT,
Entonces de repente y algún cliente me pide factura, ya no soy de ahorros. De repente debería pasar pues, al régimen RER, ¿no? El régimen especial de renta, donde sí pueden estar personas jurídicas, donde los ingresos o compras anuales son hasta 525.000 soles anuales. Obviamente aquí sí pago IGB, ¿no? Hay ciertos negocios que pagan 10%, restaurantes. Y en este caso el impuesto a la renta es el 1,5 de mis ingresos. Aquí tributo sobre ingresos, no tributo sobre renta. Puedo tener hasta 10 trabajadores por turno, ¿no? Puedo emitir cualquier comprobante, factura, boletas. Aquí sí llevo compras y ventas. Y aquí ya se genera un primer problema, ¿no? Por eso que también entiendo, ojo, no justifico, pero muchas empresas están en la informalidad porque dicen, oye, ya me empiezan a complicar la vida. En el RUR no llevo libros, pero si ya suena en el RER, compras y ventas, ¿no? Y ahí entra ahora lo que se llama mucho el tema del CIE, ¿no? Sistema Integrado de Registro Electrónico, donde la zona me propone un registro de ventas y me propone un registro de compras. Entonces, eso habrá que revisar, pues, ¿no? Un RER no presenta DJ y obviamente también tiene restricciones en ciertas actividades. Por ejemplo, los contadores no podemos tener RER. ¿Por qué? No me pregunten. La verdad es que, ¿por qué hay esa restricción? ¿No? Pero, este, ¿no? Después me toca el siguiente. ¿Qué pasa si soy contador, administrador, hago sistemas? ¿No? No puedo estar en el RER. Entonces, de repente me toca pasar al siguiente régimen tributario. En el caso del MIPE, personas naturales o jurídicas, aquí sí los ingresos pueden ser hasta 1.700 UIT, más o menos con la UIT este año 9 millones y un poco más. Aquí sí pagamos IGB, ¿no? Y la renta es el 10% sobre las primeras 15 UIT de utilidad tributaria, ¿no? Renta neta, y el exceso 29,5. Y claro, si usted iba a empezar, dice, oye, ¿sabes que SUNAT me va a venir a fiscalizar? Lo estoy haciendo un negocio, tendrá que juntarse con su asesor, contador, contadora, y empezar pues a analizar qué régimen tributario le conviene, ¿no? Entonces, aquí no tengo límite de trabajadores, ¿no? Aquí puedo emitir cualquier comprobante en el MIPE. Aquí sí, probablemente sí me toque llevar cierta contabilidad, porque aquí no solamente llevo compras y ventas, también llevo libro diario, si mis ingresos son menores a 300 UIT. Aquí sí presento DJ anual y aquí no hay restricción de actividad, solamente el monto de los ingresos. Perdón, y en el régimen general, cualquiera, jurídica, natural, no hay límite de ingresos, no hay límite de compras, hay un IGB que pagar. La renta es el 29,5 de una utilidad tributaria, ojo, y aquí sí habría que tener cuidado tanto como en este caso del MIPE o en el caso del general, tener mucho cuidado con los gastos, ¿no? Oye, ¿esos gastos son deducibles? ¿Esos gastos cumplen causalidad, ciencia? ¿No? ¿Qué tan cierto es que la SUNAT cuando te dice, oye, no necesitas contador, ¿no? Le vas a pasar una charla en este año, creo, ¿no? El año pasado un orientador dice, oye, pero para la declaración jurada anual de simplificado, de repente no necesitas contador. Dice, este pata está loco. ¿Quién va a ingresar el estado de situación financiera? ¿Quién va a ingresar el estado de resultados? ¿Quién va a hacer la DJ? ¿Quién conoce de adiciones y deducciones? Claro, no dudo que un contribuyente bien informado en su momento pueda acceder o pueda entender de la información contable y tributaria, ¿no? No hay límite de trabajadores, ¿no? Este, obviamente puede emitir cualquier tipo de comprobante. Aquí también hay una obligación de llevar libros, compras, ventas, dependiendo del volumen de ingresos, ya se complica un poquito más. Y obviamente aquí sí también presento declaración anual y no hay restricción de actividades, ¿no? Aquí entonces cualquier entidad puede, ¿no? Cualquier empresa puede acogerse al general. El IMIPE depende de los ingresos, ¿no? No hay restricción de actividades. En el caso de Herrera, manera de repaso, sí hay restricción de ciertas actividades, como digo, ¿no? Y en el caso de RUS, una de las actividades digamos, restrictivas es no puedes emitir factura. Entonces, ya que ahora o en su momento hay que estar atentos a lo que se venga más adelante, ¿no? La SUNAT, o mejor dicho, el legislador, o bien el Congreso, o bien el Poder Ejecutivo en delegación de facultades, que se pueda modificar esta regla de juego. Como decía al inicio, para los que se acaban de conectar, todavía existe en el Perú el secreto bancario. Todavía existe, pero no quita esa norma cambie, ¿no? O se levante o se modifique en ese momento, ¿no? Entonces, ahí habrá que estar atentos a los cambios normativos, pero ya es un aviso, ¿no? Que la SUNAM está diciendo, por si acaso, en su momento voy a fiscalizar,
los movimientos de YAPP. Entonces ya te tocará probablemente hacer un planeamiento tributario y analizar qué régimen tributario te conviene. Lo otro es, aquí he hablado de negocio, pero ¿qué pasa? Justo la pregunta que hacía una colega, ¿no? Una compa en el chat. ¿Qué pasa si tengo varias cuentas de ahorros? ¿Qué pasa si entre esas cuentas de ahorros son rentas de primera categoría? No lo he puesto todo. ¿O qué pasa si esas rentas o esos ahorros son de venta de inmuebles? ¿No? ¿Qué pasa si, por ejemplo, brindo servicio independiente? ¿No? Soy un contador, soy psicólogo, psicóloga, empiezo a dar orientaciones, ¿no? Y que estoy cobrando por IAPE o PLIN y de repente por el monto, en algún momento se hace importante y no he emitido ningún recibo de honorarios o no tengo ni siquiera RUC, ¿no? Entonces, ahí la recomendación es, oye, pues me va a tocar ver qué tipo de renta estoy generando y en función al tipo de renta, qué régimen, o ¿no? Cuarta, quinta, o si soy tercera, estos son algunos de los regímenes tributarios, son los regímenes tributarios, ¿no? Que yo tengo opción, ¿no? Esto es un tema de, ¿cómo le llaman? Economía de opción, ¿no? Yo puedo tomar la mejor decisión o debería tomar la mejor decisión de qué régimen tributario me conviene, ¿no? Eso es una elección, eso es economía de opción, eso es parte de lo que se llama el planeamiento tributario. Claro, si hay ciertas restricciones, como hemos visto, de ciertas actividades, no podría, pues, ¿no? Entonces, como en su momento ya la SUNAT nos venía diciendo, oye, por si acaso voy a empezar, ¿no? Se decía hace algunos muchos años el tema de la contabilidad electrónica, ¿no? La fiscalización electrónica, ¿no? Como sabemos ahora con el tema del CIRE también, ¿no? La zona tiene más información. Entonces ahí también hay un llamado a los emprendedores, empresarios y también a los asesores a revisar toda la información que la zona nos está indicando, ¿no? Y también ahí también la recomendación es revisar, por ejemplo, las compras, ¿no? Todas las compras son de la empresa, o por ejemplo en algún momento el dueño, el gerente dio el RUC de la empresa y se están ingresando compras personales. Hay que recordar, ¿no? Las compras personales no tienen incidencia tributaria, ¿de acuerdo? Entonces eso también va a tener un efecto, si estoy en el régimen MIPI o general, puede tener un efecto en mi impuesto a la renta, ¿no? Y en el IGB también, ¿no? Porque en el IGB hay un crédito fiscal que no debería estar usando, ¿no? A ver, por aquí creo que me hacen una pregunta. Eh, Dice Sonia, empresa con RUC 2, ¿puede ser RER? Está exonerado del IGB. Sí, puede ser RER, ¿no? O sea, las personas jurídicas pueden estar en el RER, ¿no? Con RUC 2, como dice la colega, RUC 2 es persona jurídica. ¿Puede estar en el RER? Sí. ¿Está exonerado de IGB? Bacán, pues, ¿no? Solamente pagaría renta. Este usuario dice, profesor, si tengo cuenta de ahorros y no tiene movimiento, no hay nada de qué preocuparse. No hay ninguna renta, no hay ningún ingreso. Así que por ese lado, la verdad es que no debería haber ningún problema. No, gracias a ti por la pregunta. Ok, entonces entremos si les parece, en la ronda de preguntas, si tienen alguna pregunta, comentario, alguna casuística que quieran comentar, encantado de poderlo absolver, ¿no? De lo que hemos conversado esta tarde, noche. Así que, como repito, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, alguna casuística que quieran plantear, ¿no? ¿No? ¿Todo claro, más o menos? Justo ayer ayer o anteayer estaba en una clase en la universidad, ¿no? De impuesto a la renta. Y les mostraba, ¿no? A los chicos, chicas, a los estudiantes, ¿no? Una declaración anual del 2024. Y claro, a veces tenemos ingresos de repente, indemnizaciones laborales, ¿no? Tenemos ingresos por CTS, la famosa compensación por tiempos de servicios. Entonces, hay que ingresar esos ingresos, ¿no? Hay que incluirlos en la declaración jurada anual porque puede haber temas.
que puedo con ese dinero de una indemnización laboral, que es un concepto inafecto de impuesto a la renta, haberme comprado algo. Entonces hay que recordar que no solamente la información que SUNAT recibe es del ITF o de los bancos, sino también por los notarios, ¿no? Ok, Sonia por aquí pregunta, si es transporte, realiza taxi RUC 2, ¿no? Está exonerado del IGBI. ¿Puede ser RER? Sí, puede ser RER, ¿no? El transporte de, yo recuerdo hace muchos años, una empresa grande de taxis que tenía a estos colaboradores, los estaba tratando de formalizar para casualmente en el RER, ¿no? Así que sí puede estar en el RER. Teresa dice, en el tema de juntas, la mayoría lo hace por Yapeplin. Ese es un problema, ¿no? Ahí, claro, el tema de las juntas, en la medida que sean montos importantes, ¿no? Va a generar un problema, porque claro, la SUNA va a presumir que los abonos que recibe la persona, estos Yapeplin, como dice Teresa, pueden ser rentas no declaradas, ¿no? Eso va a ser un problema. En todo caso, ahí no sé hasta qué punto se puede hacer algún acuerdo de que, ¿no? Nos juntamos 10 personas y hacemos la junta. Gina dice, tengo una empresa de régimen general y por los YAPes nos cobran 1,5% de comisión. ¿Ok? Esa comisión lo consideramos en el comprobante y lo grabamos al IGB y hacemos el pago a cuenta del impuesto a la renta. ¿Eso está bien? No, porque lo que te está cobrando la empresa que te hace el YAPE es la comisión. O sea, ese es su gasto deducible. En todo caso, lo que tendrías que hacer, ya, lo que tú estás haciendo probablemente es cobrarle esa comisión al cliente, ¿no? La clásica que dices, ¿no? Oye, si vienes a pagar con tarjeta, te cobro un 1,5 o te cobro un 5% más. Bueno, si le estás cobrando a tu cliente ese 1,5 o esa comisión, sí, pues, ¿no? Tendrías que grabarlo con IGB y también hacer tu pago a cuenta, porque es un ingreso más. Pero si es simplemente lo que el banco, el YAPE, en este caso la entidad financiera, te está cobrando ese 1,5, para mí es un gasto financiero o otras comisiones y no hay más, ¿no? Pero claro, tienes que tener el sustento del comprobante, ¿no? Le dice, una consulta, si fueron movimientos de años pasados, ¿también te puede fiscalizar? ¿Hasta qué año atrás? Lo que hay que recordar, existe el periodo de prescripción, ¿no? El periodo de prescripción son más o menos 4 años, ¿no? Son más o menos 4 años, o si no has presentado declaración jurada anual son 6 años, ¿no? Entonces, si por A o B no has presentado tu declaración anual, tienes un par de años más, ¿no? Que la zona te puede revisar. Antes Gina de, dice, ¿Me escucha, sí, Johnny? dale. Sí, 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 te Antes escucho. de terminar con las últimas consultas, invitarle a los participantes que el día lunes de 6 a 10 de la noche tenemos el taller de beneficiario final. Vamos a ver todo lo relacionado a este tema con el mismo docente el día de hoy, así que están invitadísimos a participar. Y también, no sé si estás proyectando pantalla, ¿puedes dejar de proyectar pantalla un rato? Sí, claro. Dale. Ya. Y también invitarles, sé que aquí la gran mayoría son del grupo, pero invitarles a los que no son todavía. A ver, un segundo, estoy aquí. Creo que está. Ya, invitarles al grupo de consultas que está desde este año. Entonces, los que no son parte del grupo de consultas, sean parte del grupo de consultas, que hay grandes beneficios para ustedes, ¿no? Ahí dejan su consulta y yo respondo en el transcurso del día. Ahí pueden ver más o menos cómo es el grupo, cómo es la dinámica. Así que pueden solicitar información al número que está al interno. ¿Ya? Y eso principalmente. Dudas, consultas finales que tengan por ahí para el docente. Si quieren algún tema adicional, pueden dejarlo por ahí. Tal vez algún tema que ustedes quieren que se dicte, lo pueden indicar para poder ahí proyectarlo, planificarlo en el transcurso del mes. A ver, segundo, segundo. Ya. Puedes continuar con las consultas, estimado Johnny. Hay un par de consultas adicionales por ahí. Ok, Lo máximo, Diego. el grupo de consulta. Excelente, Sonia. Sí, lo máximo de ese grupo. Ahora sí, ya no te interrumpo. No, no, tranqui. Excelente. A ver, ya, ese tema tengo cuenta, no tengo movimiento, ya lo mencioné. El tema de las juntas también ya lo había mencionado. El tema de la comisión también. El tema de Ale, Gina. Esa comisión por si acá la cargamos en la cuenta del cliente. Con lo cual, sí, pues, ¿no? Tendría que estar grabado con IGB, en mi opinión. Y dice tema de
¿Qué? No, no, ahí Sonia Gómez de repente vuelves a escribir qué cosas quería decir colegio. Ah, colegios. Colegios, entiendo, promociones. Bueno, ahí en todo caso, igual me imagino que hay un acuerdo, ¿no? En el cual a un papá designan como el que maneja la cuenta, ¿no? Igual debería haber un acuerdo, o sea, ese documento debería guardarlo la persona para evitar cualquier problema después, ¿no? Alberto dice, hay una empresa que todos los años empieza con RER y termina en MIPE, 2 millones de ventas. ¿Podría tener un problema con su NAT? Querería que no, ¿no? Porque obviamente tú eres libre en la medida que puedes pasar ¿no? El régimen del RER. El RER es cancelatorio, ¿no? Tú podrías estar los 3 primeros meses en el RER y hasta que pase los 525. De ahí ya te tienes que pasar pues al régimen MIPE tributario. Los padres ya pegan las cuotas de promoción. Bueno, eso creo que está vinculado con lo que ya mencionó Sonia. Yosuke, ¿no? Buenas noches. En caso esté en el RED del 2023, pero para la declaración de julio aún no supero los 525.000, pero para el periodo de agosto supero. ¿Desde qué periodo debería realizar la declaración anual y qué saldos debería tomar para la realización del anual, ya que desde que la empresa existió siempre estuvo el RED? Si me podría vender la base legal, por favor. La base legal no, bueno, la base legal sería la ley del MIPE, Decreto Legislativo de 1269, me parece que es. ¿No? ¿Y desde qué mes? Yo creo que si ya pasa los 525.000 por el periodo de agosto, yo creo que ya sería desde agosto. Y claro, allí el problema, Yosu, ¿qué va a ser los saldos iniciales, como bien dices? Y claro, ahí siempre el tema ha sido, oye, estoy en el red, pero no llevo contabilidad, no necesito. Y la pregunta es, ¿realmente no necesitas? Yo creo que sí, ¿no? Ahí lo que vas a tener que hacer es una reestructuración desde que existió la empresa para poder llegar a tus saldos iniciales del 1 de agosto de 2025. Rocío dice gracias a ti también. User, ¿no? Tengo el caso de una persona que tiene un carrito y realiza taxi y recibe dinero a través de llave por un aproximado mensual de 2.400 soles. ¿Podría girar recibo por honorarios? No. Para mí, en mi opinión, el taxi es un servicio de tercera categoría. Y como por ahí ya le mencionaba, sería RER. Em, la comisión de, Gina dice, la comisión de ella, pero tarjeta que le cobramos al cliente es ingreso de venta, cuenta contable 70 u otros ingresos 75. Bueno, yo creería que sería otros ingresos, ¿no? RUF o RUT. En mi caso, los clientes muy aparte de los honorarios suelen llevar los tributos que tienen por pagar porque no lo puedo hacer ellos. En ese caso, ¿cómo podría ser? Ya que es una, podría considerar que es parte de mi honorario. Sí. Entonces ahí tendrías que establecer un acuerdo, ¿no? Manejo de fondos. Ahí tiene un nombre, no recuerdo ahorita, ya no sé si alguno que está en la sala es abogado, pero tiene un nombre ese tema de cuando administra sus fondos, algo así. Me- si me acuerdo, ahí le comento después a Diego y que lo comparta en el grupo de consultas. Nixon dice, soy RER, tengo un negocio de pago de servicios. Muchos clientes me pagan usando Plin y Yape. Ese dinero yo vuelvo a rotar el sistema de pago. ¿Me puede generar problemas? Yo emito boleto y factura por pagos de servicios. ¿Sí? ¿Te puede generar problemas? Sí. Ahí, en todo caso, la recomendación es tener un control, ¿no? Ingresó el dinero, ¿qué hiciste? Pagaste, ta, ta, ta. Claro, es un montón de movimientos, pero la recomendación es que tengas eso mapeado. Sonia dice, es lo máximo grupo, muy bien. Ah, le dice una consulta más, por favor. Tengo una cuenta corriente como persona natural. Tengo que sacar otra cuenta para usar mi llave para mis gastos personales. Te recomiendo que sí. Diferencien los gastos personales, los gastos del negocio. Fundamental. ¿Ya? Ahí está. Gracias, Wilma. Un contrato de mandato. Perfecto. Sonia dice un fideicomiso. No, no, no es fideicomiso. Creo que Wilma tiene razón. Creo que es un contrato de mandato. Bien, creo Listo. que esas son las consultas hasta ahorita. Ha sido un placer. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes a partir de las 6 para hablar de beneficiario final. Gracias, Diego. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Listo, listo, listo. Invitarles nuevamente. Si tienen consultas, déjenlo ahí. Igual yo lo voy a responder. Invitarles nuevamente el día lunes al taller de beneficiario final. Recuerden que es obligatorio para todas las empresas el tema de el beneficiario final. ¿Para quién es obligatorio? Para todos. ¿Tengo una empresa es obligatorio? Sí, es obligatorio. Entonces, pueden inscribirse para el taller del día lunes de 6 a 10 de la noche. 4 horas van a trabajar con el docente Esquivel el tema de beneficiario final. ¿Cuándo habrá el tema de planillas? Ay, no sé. Ahorita yo no estoy dictando. Supuestamente yo iba a dictar, pero yo ni se va a encargar del taller. Seguramente para el otro mes voy a comenzar a volver a dictar talleres. Aprovechen en ser parte del grupo de consultas. Ahí sí yo estoy de lunes a viernes, así que la dinámica del grupo de consultas es dejan su pregunta y yo le mando un audio.
A veces se le manda la base legal correspondiente, pantallazos, etcétera, ¿no? Ahí puede ver más o menos cómo es la dinámica. Ya son casi 200 personas en el grupo de consultas. Mando infografías sobre los temas que van saliendo y así por el estilo. Entonces ahí pueden ser parte. Si ya declaré el año pasado el beneficiario final, tengo que volver a presentarlo. Es una buena pregunta, Gina, que se responderá el día lunes. Así que inscríbete al taller. Una buena pregunta. Todos los que son RUC 20 es obligatorio, sí. Soy un MIPE, soy un general. ¿Es obligatorio presentar el beneficiario final? Sí. No he tenido movimiento todo el año, ¿es obligatorio presentar? Sí. ¿Desde cuándo es obligatorio? Lo veremos el día lunes. Lo veremos el día lunes. No me pongas carita triste. Precio del seminario, para exalumnos 50% de descuento, así que puedes solicitar información al número que está, bueno, al 9808-58870, que es el número que manejamos. Aprovecha, Sonia, que este año se termina el grupo de consultas, no creo que para el año siguiente continúe porque tengo otros proyectos, así que aprovechen de ser parte este año. Que veremos qué es lo que sale. No sé si quieren también algún otro tema para sacar en taller, en seminario, presencial o virtual, con Johnny o conmigo. Pueden dejar sus ideas también por ahí. Remipe, un taller del Remipe, Remipe de planillas. NIF, la nueva normativa que ha salido ahora para las microempresas, la norma peruana de contabilidad. Puede ser, puede ser. Ya he revisado la norma. No, no hay, digamos, mucha mayor novedad, pero sería interesante revisarlo. Libro diario en formato simplificado. Estaba viendo para los que son de Lima hacer un taller presencial sobre el tratamiento tributario de los préstamos, muy seguramente para fin de mes. Bueno, para el mes que viene, ¿no? Para septiembre. El tratamiento tributario de los préstamos. ¿Cómo se hace cuando se presta a la empresa, cuando presta a un accionista? Eso es deducible, que hay que tener en cuenta, ese tipo de cosas. O también sobre el formulario 625 de cambio de coeficiente. Eso también estoy viendo. Ya veremos qué hacemos. A ver, ¿cómo se calcula? ¿Cuáles no tienen? ¿Cuáles tienen interés? ¿Cuáles con el PIN u otro factor? Multas. Este puede ser un seminario rápido de multas. Podría ser en virtual. Quisiera hacer más cosas presenciales, pero es complicado el tema presencial por el tema de los costos de alquiler. Eh, pero vamos a ver qué se puede probar. Ronald Azañero Vázquez. ¿Estás en el grupo de consultas, Ronald? Tu nombre no me suena, no sé por qué. Los que están en el grupo de consultas, sí, más o menos los ubico rápidamente. Normas para microempresas. Podría ser, voy a evaluar. Listo, dudas, consultas, preguntas finales que tengan por ahí. Esta grabación se va a subir a la nube y les voy a remitir por el grupo de los que están en el taller de beneficiario final junto al tema eh, de los materiales, ¿ya? De los materiales. Si va a haber presencial lo del tratamiento de préstamos, por favor, con anticipación para los que estamos lejos. Voy a ver. Necesito por lo menos 20 para solamente cubrir costos.